Cuando hablamos acerca del sellamiento, hay por lo general una confusión con dos temas que son parecidos y la gente a veces no puede establecer una diferencia entre el sello de Dios y el sellamiento. Así que queremos iniciar hablando acerca del sello de Dios y establecer la diferencia con el sellamiento. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: también les di mis sábados para que fuesen una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. Este es un texto muy importante, el capítulo 20 de Ezequiel, versículo 12, y se reitera una vez más en el versículo 20. El Señor dejó el sábado como una señal distintiva para reconocer a su pueblo fiel. El sábado se constituye entonces, según lo que nos dice la palabra de Dios, en un sello que el Señor coloca sobre lo que son de su propiedad y le han aceptado y le adoran y le sirven. Un sello tiene tres características: el nombre. En el caso del sábado lo podemos ver así. El mandamiento del sábado menciona el nombre de Jehová. El título: creador de los cielos y de la tierra. Y el territorio donde tiene su autoridad, que justamente son los cielos y la tierra. Así que al igual que un sello de un presidente de un país, el sello de Dios tiene esas tres características: el nombre, el territorio y el título. Cuando usted mira todos los 10 mandamientos, el único de los 10 mandamientos que cumple con estas tres características de un sello es el mandamiento del sábado. Vamos a repasarlo para que podamos reconfirmar esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, nombre, los cielos y la tierra, territorio. Cuando dice en 6 días hizo, está diciendo que Él es el creador. Fíjense cómo están involucrados allí esos tres aspectos en el versículo 11. En 6 días hizo, creó, ¿verdad? Jehová, su nombre, los cielos y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Todo esto nos está hablando de una forma clara e inequívoca de las características del sello de Dios. ¿Qué significa el sello de Dios? El sello de Dios, el sábado, es que esa persona es de la propiedad de Dios. La frente no es literal. Cuando hablamos acerca de colocar el sello en la frente, es la aceptación del sábado, el séptimo día de la semana, como día de reposo y adoración del Creador y del Redentor. He visto tantas películas que han hecho, documentales. Los hermanos no entienden este tipo de cosas, los hermanos de otras denominaciones, hablando de una marca que va a ser literal, una marca de la bestia que va a ser literal, y le ponen un número 666 en la frente, y así lo presentan, porque ellos no entienden que no está hablando literalmente el Apocalipsis, está hablando acerca de un aspecto simbólico. Detrás de la frente está el cerebro, está nuestra mente con la que tomamos decisiones. Cuando hablamos de la frente, estamos hablando de las decisiones que tomamos con nuestra mente. Estamos hablando de aceptar o rechazar, que es lo que va a suceder cuando se acepta el sello de Dios o la marca de la bestia. Y como ellos no entienden el tema del sello de Dios y no entienden ese aspecto espiritual que está envuelto en el sábado, entonces han inventado un montón de cosas, y me da pena que algunos hermanos van a beber en esas fuentes y quieren traer confusión de hablar de que la marca va a ser un chip y todo ese tipo de cosas. Pero recordemos de forma clara que la frente simboliza la mente con la que nosotros aceptamos o rechazamos.
Así que cuando una persona recibe el sello de Dios es porque esa persona ha aceptado el sábado como el séptimo día de reposo. Y lo más importante es lo que el sábado simboliza, que es la adoración del Creador. Cuando yo acepto el sábado es porque estoy adorando. Y el mundo se va a dividir en dos grupos. Si el que adora a Dios porque ha aceptado el sábado o el que ha recibido la marca de la bestia. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. O sea, el mundo se va a dividir en torno a estos mandamientos. Así que cuando una persona recibe el sello es porque esa persona está diciendo, soy propiedad de Dios. Estoy adorando al Creador. Entonces el Señor coloca su sello sobre esa persona porque esa persona aceptó adorarle a Él. Ahora, el sellamiento. ¿Cuáles son los objetivos del sellamiento? El sellamiento fija en la vida de la persona los principios de la ley de Dios. Los sellados son fieles en la observancia del sábado en medio de la apostasía y la más fiera persecución. El sellamiento, entonces, a esas personas que tienen el sello, es que el Señor le hace el sellamiento, los prepara para pasar victoriosos el tiempo de angustia, los preserva de la destrucción final. Así que a esas personas que ya son propiedad de Dios, a esas personas que han recibido el sello del Dios vivo, a esas personas que adoran al Creador y que han decidido ir en contra de la corriente del mundo que va a recibir la marca de la bestia para decir que en su vida Dios es lo primero, lo más importante y lo mejor, entonces está adorando al Rey de Reyes. El Señor va a preservar a ese pueblo que tiene ese sello. ¿Qué es el sellamiento que recibirá el pueblo de Dios? Cuando hablamos del sellamiento, entonces ahora vamos a ver cuál es ese proceso y cómo lo presenta la palabra de Dios y la inspiración profética. La Biblia distingue dos clases de sellamiento: el sellamiento evangélico y el sellamiento escatológico. El primero, el sellamiento evangélico, es el resultado de la obra del Espíritu Santo simbolizada por la lluvia temprana. La presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona que el Señor le da. Recuerden, hermanos, que la Biblia establece que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No hay conversión sin la presencia del Espíritu Santo. Pablo, hablando acerca de este sellamiento, dice que todos los que aceptan al Señor lo reciben. Es una garantía de salvación. Se recibe en el momento en que usted creyó en Cristo. En el tiempo de Pablo, él dice que ya se había recibido ese sellamiento. Se refiere a ese primer sellamiento en Efesios 1:13. Él habla acerca de esto. Vamos a leerlo, 2 versículos de este libro. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros oímos la verdad del evangelio, aceptamos el evangelio de la salvación y creímos en el evangelio de la salvación, fuimos sellados. ¿Quién produce ese sellamiento en nosotros? Dice el mismo versículo, el Espíritu Santo de la promesa. Así que el que produce el sellamiento espiritual es el Espíritu Santo. El capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que ese sellamiento que Dios me da cuando yo creo en él, debo procurar mantenerlo, porque ese Espíritu Santo que recibí, si se mantiene en mi vida, entonces dice claramente la palabra de Dios que me va a preservar para el día de la redención. Cuando recibimos ese sello, debemos procurar que ese Espíritu Santo no se aparte de nosotros para que ese Espíritu Santo nos pueda preservar para el día de la salvación. En segundo lugar, hablar del sellamiento escatológico.
Es el toque final del Espíritu Santo al pueblo de Dios que va a vivir la última etapa de la historia de la humanidad. El sellamiento escatológico es el toque último y final que Dios va a colocar de su Espíritu Santo sobre el creyente, fijando y afianzando lo logrado por el sellamiento evangélico en la vida y el carácter del creyente. Así que esas personas que recibieron al Señor Jesús y perseveraron al Señor Jesús contra viento y marea, ahora el Señor les va a dar su Espíritu Santo. Es la certificación, ese sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue un testigo de esa revelación. Así que vamos a ver esos versículos, tanto de Ezequiel como de Apocalipsis, para que podamos ver cómo ellos hablan de ese sellamiento. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pasa por Jerusalén, ¿y qué vas a hacer en Jerusalén? Tú vas a poner una señal en la frente. Fíjense dónde es la señal, en la frente. ¿A quiénes le vas a poner esa señal? A los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Esa visión del ángel con el tintero que aparece en el libro de Ezequiel, ustedes van a darse cuenta que es una visión importante. No podemos explicarla con detenimiento en esta mañana, porque no podría completar el estudio, pero es muy importante estudiarla con detenimiento, esa visión que se le da a Ezequiel y cuando se le lleva al templo y él ve lo que está pasando dentro del templo y todo lo que eso envuelve. Pero lo que quiero destacar de aquí, en este momento, es cómo dentro de la visión se le dice al ángel, ponle una señal en la frente a los que gimen y a los que claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Eso que no están adorando al sol, eso que no están allí en idolatría, eso que no han dado la espalda a Dios para ponerla enfrente del sol y adorarlo, no. A esos que están en eso, deséchalo. Pero a los que gimen por lo que está pasando en el pueblo, que están clamando, que están buscando, que están orando, que están sacrificando sueños, que están haciendo esfuerzo, que están buscando más, a esos entonces tú le vas a poner una señal. Y el verso 6 dice, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno de todos esos que no tienen la señal. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así que ese sellamiento es a los que están clamando, a los que están gimiendo, a los que están adorando a Dios. Involucra una obra de purificación y limpieza del santuario celestial por Cristo. Esa obra empezó en 1844 y empezó por los muertos. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Detienen los problemas, detienen los conflictos hasta que se complete el sellamiento de los hijos de Dios. Y hoy el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Recuerden, hermanos, que el número 144,000
es un número simbólico en la palabra de Dios, el múltiplo de 12 por 12 por 1000, que simboliza el pueblo de Dios que va a estar vivo en la última batalla final entre el bien y el mal. No es un número literal, sino va a simbolizar a los hijos de Dios que van a pasar por tribulación cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Entonces, esos que van a estar clamando a Dios, que van a tener el sello del Dios vivo, Dios le va a dar el sellamiento en esa etapa final. ¿Cuáles son las implicaciones del sellamiento? La palabra de Dios dice en segundo tomo de Joya de los Testimonios, página 71, todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. No es por tu justicia que tú vas a lograr eso. Es porque tú has permitido que Cristo te cubra con su manto de justicia y tú has estado gimiendo y clamando por las abominaciones y cada día confesando tus pecados y pidiendo la perfección del carácter que Cristo complete en tu vida. Entonces, sobre esas personas que no deja que se ponga el sol sin una confesión, entonces Dios va a poner el Espíritu Santo. En este manuscrito, 8MR, página 220, dice la sierva de Dios: Satanás sabe que tiene poco tiempo y que el sellamiento de los santos los colocará fuera del alcance de su poder. O sea, cuando Dios pueda obrar el sellamiento, cuando Dios dé esa unción especial del Espíritu Santo en su iglesia, en el tiempo final, entonces ya vamos a quedar fuera del alcance del poder del enemigo. ¿Qué significa eso? Eso significa que ya no habrá inclinación hacia el pecado, que ya las tentaciones no podrán alejarnos de Dios. Porque tristemente, mientras estamos vivos, podemos errar. Y no importa la posición en que nosotros estemos o hayamos estado. Si descuidamos esas disciplinas espirituales, podemos caer. Y no estoy hablando de teoría. Si usted descuida sus disciplinas espirituales y se desconectó, usted puede caer. Pero cuando el sellamiento venga sobre el pueblo de Dios, entonces dice la sierva de Dios que nos va a colocar fuera del alcance del poder del enemigo. Y este texto de Primeros Escritos, página 44, me llena de esperanza. Dice: vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Esa cubierta es la unción del Espíritu Santo que viene sobre su pueblo para protegerlo. Dios no va a dejar a su pueblo cuando se den las situaciones más adversas de la historia de este mundo. No. A esos que gimen, a esos que claman, a esos que han sido reprendidos por Dios y que siguen allí al pie del cañón buscando ese perdón, buscando esa justificación en Jesús, el Señor le va a dar esa cubierta. El Señor va a hacer esa labor. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. O sea, hay un sello de aprobación que el Señor va a poner sobre aquellos que han estado clamando y que han estado trabajando por el Señor. El Señor les va a dar esa unción especial. En este manuscrito 15MR, página 225, dice la sierva de Dios: el sellamiento es una garantía de Dios de perfecta seguridad para sus elegidos. El sellamiento indica que somos los elegidos de Dios, que Él nos ha hecho propiedad suya. Así que Dios va a poner ese Espíritu Santo como una garantía de perfecta seguridad para sus hijos. Satanás sabe que su tiempo es corto y que el enemigo, que él conoce que el sellamiento
nos va a colocar fuera de su alcance. O sea, ya no vamos a pecar. El Señor va a hacer esa labor especial en nosotros. ¿Cuándo seremos sellados? Finalmente, me quedan 2 minutos para cerrar este estudio. Los que desconfían de sí mismos, los que se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. No hay dudas. En esta cita está diciendo, aquellas personas que desconfían de sí mismos y que se humillan, que se han arrepentido, que están buscando a Dios cada día, el Señor va a hacer algo especial, va a estampar el sello sobre ellos, sobre su carácter, y van a permanecer puros y sin mancha desde ahí y por la eternidad. Así que después del sellamiento, esa persona está ya fuera del alcance del enemigo. Esas personas tendrán que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los santos ángeles puros. Hay pruebas difíciles que vienen, pero el sellamiento nos va a preparar para soportar esas pruebas. Pero esas pruebas nos van a preparar a nosotros para que podamos recibir el sellamiento. O sea, hay un sellamiento evangélico que nos va a preparar para soportar esas pruebas. Esas pruebas duras nos van a preparar para recibir el sellamiento final que nos va a colocar fuera del alcance del pecado. Mis amados, el tiempo se terminó. Que el Señor me les bendiga. Que podamos entender la importancia de este evento que Dios va a enmarcar para preparar a su iglesia, para concluir la predicación del evangelio, poder preparar a su iglesia como puros y santos para el último momento de la historia de este mundo, donde el pueblo de Dios va a pasar por tribulación cual nunca fue, pero que van a ver al Rey en su gloria porque van a estar preparados para ese momento. Que el Amén. Señor me les bendiga.